¿Qué lectura darle a las acusaciones que hizo en el juicio político Wilman Terán hacia la fiscal y lo que se dio en el juicio del caso Sobornos, donde él fue el que sentenció? ¿Qué lectura darle a esto? El tiempo nos acaba dando la razón en tanto y cuanto la justicia ha sido manejada conforme a la conveniencia del gobierno de turno. Para nuevamente hacer un contexto, porque lamentablemente la inmediatez de la información hace que nos olvidemos de ciertos momentos de la historia de nuestro país. El proceso del caso Sobornos cierra una etapa de casación en tiempo récord de cara a la elección del 2021 para evitar que Rafael Correa sea candidato desde la vicepresidencia de la República, en ese momento en binomio con Andrés Arauz. Y lo hacen en tal tiempo récord que sale sentencia, apelación, ratificación de la sentencia y casación en cuestión de meses, cuando eso suele demorar años. Lo hacen en cuestión de meses y en cuestión de días en el caso de la casación, en medio de la pandemia, haciendo ir a la defensa de manera presencial, contagiados los abogados, una serie de cosas adicionales que también mermaron el debido proceso. Y entonces, en ese momento decíamos, hay una intención política cuando presionan de esta forma para que alguien no pueda ser candidato. Quieren cambiar el curso de las elecciones, quieren quitar, utilizando la justicia, a un candidato que saben que les va a ganar. En ese momento, no, que los correístas, que no sé qué. Pasó el tiempo y hoy resulta que se reconoce que hubo presiones, y es que no solo debe haber habido presiones, sino alguien que no tiene vergüenza para tipificar o para pretender decirnos que el influjo psíquico es un delito y que es por autoría mediata y una serie de cosas adicionales utilizando la ley a modo de plastilina. Eso no está bien. Tampoco está bien que ahora, en un contexto de juicio político, el señor diga que se dejó presionar hace 4 años. Está mal. Y algo que comentaba conmigo un periodista esta mañana. No he hecho al saco roto lo que dijo el señor, tampoco le creo totalmente, me parece que debería haber una investigación. Eso es lo que debe pasar. Que se investigue. Por supuesto que en la justicia al día de hoy, en las condiciones en las que se encuentra, va a ser difícil. Pero al menos da cuenta que el sistema de justicia está tan golpeado, tan mermado, tan tomado por sectores de la política, que es por eso que no le da respuestas a la gente. ¿Quién nos va a dar respuestas o quién va a investigar o bajo qué parámetros van a investigar lo que pasó ayer en las vías de nuestro país, donde hay incluso un niño muerto? ¿Quién está investigando eso? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a responder? El mismo sistema de justicia que está, digamos, tomado en alguna medida por un sector de la política que lo usa a conveniencia, o hay alguna garantía para que el juez o jueza que sancione tenga respaldos de seguridad para que lo pueda hacer adecuadamente. No, porque están más preocupados en estas cosas, en forjar casos, en aparentemente forjar sentencias, en aparentemente darle la vuelta a las cosas para que en política haya un sector que no se vea beneficiado con el favor de la gente o que se manipule de tal manera que a la larga quienes pierdan no solo es el país, la democracia, sino además el mismo sistema de justicia, que para estas cosas sí es muy célere y para otras cosas seguimos esperando respuestas. Entonces, me parece que debería decantarse en un proceso de investigación al menos, porque entiendo que se configurará algún tipo de escenario hacia allá, pero da cuenta de lo mal que estamos, no solo en este último tiempo, sino a nuestro criterio, al menos desde el Trujillato, ¿no? Que cambió todas estas autoridades a su gusto y conveniencia. Asambleísta, ¿qué hubiera pasado si Terán hubiese acusado ese día a alguien de la Revolución Ciudadana? Tal vez ahí sí eran calificadas sus declaraciones, sus acusaciones. No, él estaba allí por un enjuiciamiento político que tenía la causa de incumplimiento de funciones. Pero si hubiese sido al revés el caso, ¿no? Ah, si hubiera sido al revés, sí, seguramente, porque tiene un carácter subjetivo, tiene un carácter hasta de confianza. Ahora lo descalifican a Terán, después de que lo utilizaron. Claro, pero más allá de eso, digamos, a nosotros lo que nos corresponde es estar del lado de la ley. Es que no es una cosa por decirla nomás. Hagan bien el juicio político. Tómense un poquito más de tiempo, dejen la desesperación, háganlo bien, preséntenlo bien, argumenten bien. Pero es que, digamos, es parte de nuestro trabajo como legisladores, tenemos la ley ahí para hacerlo. Si fuera del otro lado, seguramente, digamos, el primer juzgamiento hubiese empezado en los titulares. Pero al no ser así, digamos, hubiésemos tomado el mismo criterio, porque insisto que los juicios políticos, si bien son subjetivos, tienen un proceso, tienen un curso, tienen una ley que los rige. Y al menos yo, legisladora, que hago las leyes, estoy obligada a cumplirlas. Así de simple. Vamos con el otro tema. La denuncia que ha puesto la fiscal en su contra por supuestamente haber divulgado información privada.
Usted ha dicho que esta denuncia no tiene pie ni cabeza. ¿Usted se ratifica? Sí, absolutamente. Porque además es cuestión de ir a elementos bastante simples. Primero, yo no soy integrante del CAL. El Consejo de Administración Legislativa se instala arrancando el periodo legislativo. El Consejo de Administración Legislativa está integrado por el presidente Henry Cronfle, la vicepresidenta Viviana Veloz, el vicepresidente Egner Recalde, un presidente y 2 vicepresidentes. Y los vocales, Esther Cuesta, Jorge Acaiturri, Diego Matovelle y Alexandra Castillo. 7 personas. Un presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocales. 7 personas. Es en el CAL en donde se tomó la decisión de suspender el juicio político. Para que los vocales y los integrantes del CAL tomen la decisión, tuvieron que haberse documentado previamente. Yo no soy del CAL, ni recibí ningún documento de índole particular, personal, médico o lo que fuere, para que la decisión se tome respecto a la suspensión del juicio político. Y sin embargo, la notificada soy yo. Pero si no he recibido la información, pues ¿qué voy a filtrar? Pero usted publicó algo en redes sociales para que la fiscal esté acusándola. En lo absoluto. De hecho, lo único que yo hice fue elevar a la consulta del CAL cómo van a dar seguimiento al criterio del procurador sobre la suspensión del juicio político. Porque el juicio político o la fiscalización puede hacerse en un rango de tiempo determinado. Y el criterio del procurador dice que se suspenderá el juicio en este caso mientras dure el riesgo. Mi pregunta es, independientemente de que el riesgo, digamos, signifique una condición íntima y de familia muy conflictiva, muy difícil a la señora titular de la Fiscalía, digamos, eso no es materia de mi pregunta. Yo pregunto, ¿cómo hacemos que la fiscalización no se vea afectada? Porque nosotros tenemos como legisladores hasta un año después de dejar el cargo el funcionario o funcionaria para poderlo fiscalizar. Entonces el riesgo son 3 meses, 4, 5, 1 año, 2, 3. ¿Cuánto es el nivel de riesgo? Porque lo que no está escrito en la norma se presta a ambigüedades o se convierte en un vacío, ¿no es cierto? Esa era mi pregunta. Si yo como legisladora puedo fiscalizar hasta 1 año después del cargo, ¿cómo hago que se cumpla ese año? Porque además en este caso particular, la Asamblea ha legislado en favor de las maternidades y el periodo de lactancia ya no es 1 año nomás, es de 1 año y medio. Entonces, quedo por fuera del proceso de fiscalización en esta Asamblea y la que viene tampoco lo podría hacer. Y la Asamblea que viene tendría que tratar este proceso tarde o temprano porque tienen un orden los juicios políticos. Esa es mi pregunta. ¿Cómo damos seguimiento al criterio del procurador? ¿Cómo evitamos que esto merme la fiscalización? Esa fue mi pregunta. Eso se elevó a conocimiento del CAL. En ninguna de mis pedidos, y son públicos porque los he publicado en mis redes sociales, me meto en lo absoluto en la vida personal, en la vida íntima y demás, porque si bien soy clara, soy consciente que los funcionarios públicos tenemos un nivel de exposición de nuestra vida personal, hay temas no solo delicados, sino cuyos derechos deben ser garantizados. El derecho de una madre debe ser garantizado, de los niños debe ser garantizado, de los menores de edad también. Y yo particularmente no cuestiono ni cuestionaré jamás la decisión de ser madre de ninguna mujer. Sí voy a cuestionar el doble rasero para medir las maternidades, ¿no es cierto? Y hoy lo decía en la mañana. Digamos, personajes públicos como Linda Guamán, que es una mujer científica, tuvo que escalar una acción de protección para que le permitan dar a luz sin un grillete. Compañeras mías como Pamela Aguirre fueron llamadas a dar versión en el caso de sobornos en proceso de labor de parto. Gente como Viviana Bonilla tuvo que enfrentar un proceso ante la justicia en proceso de embarazo. Es decir, no se miden las maternidades con la misma vara, pero hay que defenderlas, a las maternidades. Y eso significa que en la vida privada no nos metemos. Fue la señora fiscal y el presidente de la Asamblea quienes le hicieron conocer al país de su estado de gestación. No fuimos nosotros, no fui yo, fue la misma señora fiscal. Asambleísta, ¿y cuál es la supuesta divulgación de información privada de la cual acusa la fiscal? ¿Qué es lo que se ha divulgado? Es que yo nada. Por eso es que me llama tanto la atención, porque a los miembros del CAL no les notifican. ¿Y cuál es el problema que hay con un periodista que la sacó de contexto? Sí, eso ocurrió y yo lo lamento y por eso tuve que hacer mi reclamo ayer, porque además yo como comunicadora que soy, tengo claro que cuando hay 2 partes de una historia, tengo la versión de la una y me falta la versión de la otra. Es que hay 2 partes. Hay que contrastar. Y nadie me preguntó nada. Hasta la entrevista de la mañana del día siguiente, de la información que se hizo pública respecto al inicio de la investigación, nadie me preguntó media palabra, a mí particularmente, ni se contactaron con mi equipo, nadie.
Por eso es que mi reclamo es la contrastación, es parte fundamental. Contrastar es indispensable en el ejercicio del periodismo, fundamental. Ya que la otra persona se niega a dar información es distinto, pero al menos yo como periodista tengo que averiguar qué ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, el momento en el que sale la nota, se me atribuye a mí haber pedido el seguimiento médico, se me atribuye a mí. Pero pídanme pues, consúltenme, qué averigüé, qué pregunté. El periodista del Universo me llamó después de la reunión del CAL y le dije, me va usted a disculpar, pero ha sido declarada en reserva la sesión, no le puedo dar información. ¿Quién le dio la información? No sé, yo no fui porque yo firmé una reserva. Entonces no se lo dije, porque no podía, la ley me lo impide y la ética me lo impide. Si yo firmo una reserva, me hago responsable de lo que firmo, pues. Mi pregunta es, ¿quién más de los que estaba en esa sesión del CAL firmó la reserva? ¿Por qué no están notificados? ¿Por qué no están abiertas investigaciones en su contra? ¿Qué pretenden hacer? ¿Amedrentar a la proponente de un juicio político que se presentó en noviembre del año pasado y que está suspendido? ¿Eso quieren? Yo tengo 32 años, soy una mujer joven en política. Mi primer trabajo, digamos, estable fue en el servicio público, ganando lo que en ese momento se me permitía como egresada de comunicación. No tengo millones, no tengo nada, no he administrado recursos públicos, no tengo procesos en la Contraloría, no tengo una multa de tránsito porque ni siquiera conduzco. ¿Qué quieren? Dañar vidas honestas, honradas, porque no son capaces de defenderse en otra lid, no lo sé. Pero a mí sí me llama la atención que en este momento, insisto, sean quienes pongan en el debate público el tema de la gestación, el presidente de la Asamblea y la señora fiscal, y le atribuyan a otros la responsabilidad de algo que hicieron público ellos en su momento, no nosotros. ¿Hay preocupación de su parte por esta denuncia que ha hecho la fiscal? Indiscutiblemente, en cuanto a la política y la justicia y la judicialización de la política existe. Es decir, lo que hemos denunciado desde el lawfare y demás es real. Pero de ahí hay algo que yo al menos he aprendido de mi familia, de mis abuelos y de mis padres, y es que no hay mejor almohada que la conciencia tranquila. Y esa es una de las cosas que particularmente marcan mi vida, el rumbo de mi vida política, mi vida profesional y personal. Y yo sé perfectamente cómo llevo adelante este ejercicio legislativo. Si bien soy joven en la política, he labrado un camino honesto en la política. No sé si otros y otras puedan decir lo mismo. Yo sí, lo digo con orgullo. Y a diferencia de otros y otras, yo sí salgo a la calle y puedo ver a la gente a los ojos. Puedo caminar en las calles del país sin que nadie me señale por corrupta, por deshonesta. Eso no va a pasarme jamás, porque sé perfectamente que algún día voy a dejar este cargo y tengo que retomar mi vida cotidiana, tengo que volver a ejercer mi profesión y tengo que tener la tranquilidad que he hecho bien las cosas. Por supuesto que tengo preocupación porque hay una judicialización clara de la política y una persecución política clara. Pero de ahí hay algo que a mí al menos particularmente siempre me tiene tranquila y es cómo hago mi vida cotidiana. Y eso afortunadamente no va a cambiar ni ahora ni más adelante porque yo creo en la política de servicio, no en la política para este tipo de cosas, entuertos y señalamientos, porque eso en nada le sirve a la gente. Mientras yo pueda seguir siendo útil y seguir sirviendo para que más madres de víctimas de feminicidio accedan al bono o busquen respuestas o busquen verdad, para que los guaguas que tienen, digamos, quedan en orfandad puedan ir a la escuela, o para que en mi cantón no nos quiten la distrital de educación porque el gobierno lo pretendía hacer, ese es mi trabajo. Lo demás, y quienes utilizan estas herramientas para afectar a otras personas, pues que se hagan cargo de eso. Yo particularmente no estoy para eso en política.